Esta es La Vasija, Radio Cultural de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, y contiene leyendas, cuentos, biografías, historia, arte y música. Conducción y producción de Rubén Daniel Roude. Todos tenemos una idea de lo que es la imprenta, con quién la creó y todas esas cosas. Pero ¿sabés cómo nació realmente la imprenta? ¿Qué pasó? Sabemos que las primeras impresiones de textos se hicieron en tablillas de arcilla allá por 300, 400 años antes de Cristo. Y esto ocurrió en el dominio romano, pero en Oriente los chinos crearon una imprenta en la que utilizaban papel de arroz y los tipos, es decir, las letras, cada una de ellas, eran de porcelana. Ellos también utilizaban tablillas de madera en estilo xilografía para imprimir textos sagrados para los monjes. La creación de la imprenta estuvo rodeada siempre de una gran polémica en cuanto a qué país había sido el creador de esta revolucionaria máquina. Los alemanes, franceses, holandeses e italianos se disputaban ese honor. Pero al final, Alemania se llevó el lauro porque en el año 1440, Johannes Gutenberg había comenzado a imprimir textos. No era una máquina como las que conocemos ahora, ni parecida siquiera. Ocurrió que Gutenberg había sido un diestro orfebre y había tallado en madera las letras del abecedario una a una y repetidas 15 veces para poder formar distintas palabras. Y luego estas piezas en madera tomadas como molde fueron fundidas en hierro para que no se deterioraran con su uso. Una vez armada la hoja con el texto deseado, ordenadas todas las letras, se las entintaba, luego se ponía una hoja sobre ellas y con una prensa se apretaba para que la tinta de las letras quedaran pegadas en el papel. Nada complicado, pero para esa época fue una revolución. A pesar de que fue una idea brillante de Gutenberg, dicen algunos historiadores que el impulso de la creación de la misma se debió a, ni te lo imaginas, se debió a una apuesta. Lo habían retado a que no era capaz de fabricar una máquina más veloz que el más hábil de los monjes copistas. Recordemos que en ese entonces los textos se reproducían mediante la copia a mano. Y esta tarea estaba encomendada generalmente a los monjes. No le fue fácil realizarla, no por falta de capacidad, sino por falta de dinero, siempre el dinero. Le llevó muchos años terminarla y había recurrido, a prestamistas para poder dedicarse por completo a su construcción. La demora en terminarla le llevó a la bancarrota y quedó excluido de su terminación, que quedó en manos del prestamista rumano de apellido Fus, que había puesto el dinero para que se dedicara a eso. Pero como los plazos no fueron cumplidos, a él lo dijeron, no, no sigas con esto, ya gasté mucha plata, y se quedó él con la idea, el invento que lo hizo terminar después con otras personas. Pero fue así que en el año 1456 se imprimió la primera Biblia con una cantidad de 180 unidades. Esta cantidad marcó una diferencia enorme con respecto a las que podía ser el monje más hábil de copista. Y a pesar de todos estos avatares, Johannes Gutenberg es reconocido históricamente
como el creador de la imprenta. Mírame bien, si le cuentas a alguien lo que pasó, vas a sentir dolor, mucho dolor, ¿entendiste? Yo no voy a decir nada. Te voy a tener vigilado, ¿oíste? Tranquilo. Amenazas, gestos groseros, miradas de odio. Esto es maltrato, bullying psicológico. El bullying psicológico es difícil de detectar, ya que el agresor permanece en el anonimato y la víctima no se atreve a hablar. Si ves a tu hija o a tu hijo muy callado o se encierra en el cuarto, Si sus calificaciones han bajado, si ya no habla contigo, es posible que esté sufriendo bullying psicológico. El acoso escolar entre alumnos es una epidemia silenciosa. vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. ¿Sabías que la ciudad de la luz, París, en una oportunidad sufrió tanto hambre la gente que hasta se comió los animales de sus zoológicos? Bien, ¿sabes que esto ocurrió durante la guerra franco-prusiana? Esto lo cuenta La Vanguardia, en un sitio de internet del cual voy a transcribir lo que escribió. Dice que el sitio de la capital francesa provocó una escasez extrema y todo tipo de animales fueron sacrificados para alimentar la población. Un sitio militar, por supuesto, ¿no? Corría en ese entonces el año 1870 y ocurrió tras la derrota del emperador Napoleón III en la batalla de Sedan, en marco de la guerra franco-prusiana, allá por el año 1870-1871. El canciller alemán Otto von Bismarck esperaba lograr una rápida rendición por parte de Francia, pero cuando la noticia de la rendición de Napoleón III llegó a París, se produjo un levantamiento popular que proclamó la Tercera República Francesa. Durante ese día se estableció en París un gobierno de defensa nacional para tratar de contrarrestar la amenaza prusiana. Al no ver ninguna posibilidad de negociación, Bismarck ordenó a sus tropas sitiar la ciudad de París, con el fin de conseguir la rendición del nuevo gobierno. Y fue así que durante 5 meses la ciudad de la luz sufrió el aislamiento y la escasez de alimentos. Y, por supuesto, sus ciudadanos no tardaron en encontrar alternativas para paliar el hambre. No había combates que amenazaran a la población, pero París se enfrentaba a uno de los asedios más férreos de su historia. Cuando los alimentos de consumo regular, como las hortalizas, el queso, la leche, empezaron a escasear, el instinto de supervivencia llevó a los parisinos a consumir carne de caballos, burros y mulas. La carne de caballo, hasta entonces un recurso muy barato para los estratos más pobres, se convirtió durante el asedio en un artículo de lujo. Estimaciones de la época fijan alrededor de 65.000 caballos que fueron sacrificados entre septiembre del 70 y del 71, de 1800 por supuesto. Quienes no podían permitirse carne equina empezaron a perseguir, capturar y matar, escuche bien, perros, gatos, palomas y ratas. Pero el funesto episodio no terminó aquí. Cuando los caballos y animales callejeros empezaron a escasear, los zoológicos de la ciudad tomaron la decisión de vender sus animales a los carniceros. El zoológico Jardines des Plantes llegó a sacrificar a su atracción turística más popular, la pareja de elefantes Castor
y Pollux, que salían pasear a los visitantes del recinto montados a su grupa. Pocos animales estuvieron a salvo de la masacre. Solo se mantuvo con vida a los monos. ¿Por qué? Por su parecido con los humanos. A los grandes felinos y a los hipopótamos también los sacrificaron, pero estos últimos, por el elevado precio que les pusieron, la mayoría no ocurrió con la misma suerte, es decir, los conservaron. No podían pagar semejantes precios que pedían por los hipopótamos. En cambio, los exóticos del zoólogo fueron vendidos en algunos de los mejores restaurantes de París. Todavía se conservan cartas del menú de aquella época, con algunos de los platos más surrealistas jamás cocinados. Imagínense, ¿no? Unas costillitas de tigre de Bengala, por ejemplo, ¿no? Algo exótico como eso, más exótico no hay. Y en una crónica, un médico estadounidense, Robert Seibert, relata otra sorprendente circunstancia. Dice que, al parecer, la carne de rata, escuche bien, consumida en principio por las clases más bajas de la ciudad, disparó su precio a raíz de que se pusiera de moda entre la alta sociedad el paté de rata. La carne de gato y perro rondaba, por ejemplo, 20 con 40 centavos la libra, mientras que una rata gorda podía costar 50, o sea, el doble, más del doble. El sitio de París terminaría a finales de enero del 71, con la capitulación del gobierno francés. Cedió las exigencias prusianas de anexionar las regiones de Alsacia y Lorena, que eran ricas en minas de carbón y hierro, como siempre el interés comercial detrás de cada guerra. El imperio alemán, así como al pago de 5.000 millones de francos. La decisión del gobierno francés enfureció a su población, que se sintió humillada cuando el soberano enemigo, el rey Guillermo de Prusia, fue coronado Kaiser de Alemania en el Palacio de Versalles. Este descontento popular generó numerosas protestas que terminarían 2 meses después por dar lugar a las insurrecciones de la Comuna de París en marzo de 1871.
¿Te has preguntado qué pasaría si un niño en la realidad es criado por un chimpancé, como se ha visto en las películas? Aunque no lo creas, se hizo este experimento con un niño y un chimpancé reales. Este experimento fue llevado a cabo por un psicólogo, quien tomó la decisión de que su hijo conviviera con un chimpancé para analizar su comportamiento. Fue realizado por el psicólogo Whitlock Kellogg, quien en junio de 1931 comenzó un experimento en el que involucró a su esposa Lola y a su hijo de tan solo 10 meses de edad, llamado Donald Kellogg. Él mismo tenía como fundamento investigar los instintos naturales de estos animales, si eran más dominantes o recesivos respecto al lugar donde son criados. De acuerdo con los registros escritos, Gail, así se llamaba la mona, y Donald fueron tratados de la misma manera, así como vestidos, y se les enseñó lo mismo para así ver las habilidades que ambos podían adquirir teniendo pocos meses de vida. Ocurrió que con el paso del tiempo, Donald comenzó a ver en Gail como si fuera su hermana. El experimento duró solamente 9 meses, aunque se había planeado que tuviera una duración de 5 años. Y en este tiempo, a ambos se les medía el cuerpo, la fuerza, la locomoción, los reflejos, la memoria, vocalización y hasta la presión arterial. Algunos aspectos de su enseñanza incluyeron comer con cuchara, y se les sometía a pequeñas dosis de dolor para saber cómo reaccionaban. Durante el tiempo que duró el experimento, el psicólogo se dio cuenta que Gail podía completar diferentes tareas y seguir órdenes mejor que su hijo. Comía con cubiertos y había aprendido a ir al baño sola. Por otra parte, la chimpancé daba besos, pedía perdón, por lo que esto reveló que había aprendido habilidades humanas, mientras que su hermano, entre comillas, empezaba a comportarse como un primate. El psicólogo Kellogg y su esposa se percataron que su hijo comenzó a aprender la manera de comunicarse de Gail, que gruñía, mordía y hasta jadeaba para pedir algo. Además, los niños de su edad podían pronunciar 50 palabras, mientras que él solo 3. Fue así que cuando vieron que la convivencia con las chimpancés era nada bueno lo que había provocado en su hijo, decidió dar por terminado el experimento. Por lo tanto, Gail fue de vuelta al Orange Park, lugar en el que vivían su madre y otros de su especie en cautiverio. Pero ocurrió lo peor e inesperado. El animal no se adaptó a esa vida y murió un año después. En tanto que Donald Kellogg, el hijo del psicólogo, creció y se desarrolló conforme a un humano. Realizó estudios en psiquiatría, pero a pesar de esta aparente normalidad, se sabe que se suicidó en 1973 a los 43 años. Se desconoce la razón por la que tomó esta decisión. Quien tira en la calle a su mascota no es buena gente, nada le importa.
Berta Elena Vidal de Battini ha recopilado en un libro titulado Cuentos y leyendas populares de Argentina, y desde el cual extraje la leyenda de Santa Inés del Palmar. Te la voy a contar porque me trae recuerdos de cuando era niño y pasé algunas veces por el lugar donde está entronizada la misma. Fue en ocasión de hacer viajes con mi padre, que era conductor de camión. Además, mi madre se llamaba Inés, y creo que por eso mi padre paraba para dejar alguna ofrenda. El narrador de esta historia fue el maestro de escuela Horacio Gastiasoro, quien vivía en la zona del Palmar, aquí en el distrito Ubajay del departamento Colón, en esta provincia de Entre Ríos. Esta leyenda es conocida en el lugar y en una gran zona de Entre Ríos, y voy a contártela con las mismas palabras del maestro, así como la recopiló la autora. Y decía así Gastiasoro: esta Santa Inés fue abandonada en esta cueva de Vizcachas por un castigo que le dio la familia Morra, que fue la dueña de este campo y de la estancia. Un viejito llamado Juan Seijas, que murió hace algunos años, y otro viejo, Pedro Mansore, que era criado de la familia Morra, me contaron la historia. Esta historia es la que conocen aquí todos los vecinos. Santa Inés es la patrona del lugar, y la familia Morra conservaba una imagen a la que le tenían mucha fe. Era una imagen de bulto. Una hija muy joven de la familia, a la que llamaban Baby, se enfermó de tisis. Los médicos de todas partes a los que consultaron le dijeron que el mal era incurable. La niña pasó muchos años en este lugar porque le gustaba mucho este campo tan hermoso en medio de este palmar que causa la admiración de todos. El padre, desesperado, le pidió un milagro a Santa Inés. Si la niña sanaba, le prometió hacerle una capilla aquí, en el palmar, pero si moría, porque la santa no hacía el milagro, la castigaría desterrándola a una de las tantas cuevas de Vizcachas que hay aquí. La niña murió y la Virgen fue abandonada en estas cuevas de Vizcachas. Yo la conocí así en el año 1946. Los vecinos, cuando vieron a Santa Inés castigada de esta manera, sin sacarla de las cuevas, empezaron a hacerle mandos y a ponerle velas y flores. La Virgen hizo muchísimos milagros y entonces empezaron a ponerle placas de bronce y de mármol. Y así casi han descubierto el pequeño montículo que se ha formado sobre la vizcachera. Le dejan ofrendas de toda clase y también dinero. Todos los años se le hacen grandes fiestas para el día de Santa Inés. Viene un sacerdote del pueblo y dice misa en esta especie de gruta y se hace la procesión que va hasta el puente carretero del arroyo. La imagen de Santa Inés está ahora protegida dentro de un nicho, en la boca de una de las cuevas. Se refieren a que este nicho lo donaron los maestros de la escuela próxima en cumplimiento de un milagro. Le pidieron a Santa Inés que los librara de una mala directora. La directora fue sumariada y dejada cesante. Llama la atención una cruz de hierro colocada en el montículo sobre las cuevas que se ha formado, y con una placa de bronce de los padres de Baby Morra que dice que pasó un buen tiempo en estos lugares hermosos a los que ella quería mucho. Y si te gustó el programa, compartilo con alguien que quizás también le interese alguno de estos contenidos. Gracias por ello.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo programa con un nuevo contenido de La Vasija. Suscríbete para que te avisemos cuando saldrá el próximo programa.